Comenzamos. Ustedes no lo saben, querida audiencia, pero siempre el equipo de Petroperú va haciendo el conteo. 5, 4, 3, 2, 1 para salir y conversar. No obstante, esta vez es distinto porque el conteo no se está haciendo con audífonos, sino con el equipo que está, algunos tras la pantalla y otros aquí mirando lo que hacemos. Porque mirándonos estamos en Lima. Estoy en la sala Javier Pérez de Cuellar del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, Palacio Torre Tagle, cercado de Lima, y estamos en vivo a las 11:07 de la mañana del Perú, lo cual es una alegría. Por supuesto, también, como todas las semanas, o casi todas, estaremos atentos a sus comentarios, menciones en la red, y todo aquello que quieran compartirnos. Para mí es siempre una alegría sentir ese calor humano que nos brindan, más aún ahora, que es el último programa que tendremos en Lima, dado que el próximo viernes ya retorno a casa en Barcelona. Así que espero que haya comentarios de toda naturaleza, alegres y emocionados para poder seguir motivando este espacio que hacemos lleno de poesía. Estamos hoy en el 2021, pero vamos a remontarnos al año 2007. En el año 2007 hay, por supuesto, 5 instituciones que facilitan los jurados de lujo que caracteriza al COPE de poesía. La Academia Peruana de la Lengua designó a Carlos Humambelli. El Instituto Nacional de Cultura designó a Ricardo Silva Santisteban. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, celebrando Pérez Grande. La Pontificia Universidad Católica del Perú a Pedro Granados. Finalmente, por supuesto, y como no podía ser de otro modo, Pedro Cateriano por Petróleos del Perú. Ese año 2007 se abren sobres y hay un cambio, un giro esencial. No gana un hombre, como suele ocurrir en muchos concursos literarios de 15 años atrás, 20 años atrás. Gana una mujer. Si en el COPE había ganado antes Ana Varela Tafur, ahora tocaba el turno merecidísimo a Rocío Castro. El libro se llama El zoo a través del cristal. Rocío Castro y yo nos conocemos de vista. Nunca habíamos hablado hasta la oportunidad que nos da el COPE. Ella es una poeta muy celebrada, Doris Moro Misato, Marita Troyano, son gente amiga que ha ido publicando su obra. Y entonces este encuentro con Rocío no es el único de esta mañana en Lima, puesto que además tendremos una invitada presencial que está aquí conversando con el equipo, y es May Rivas de la Vega. May ha sido jurado del premio COPE de cuento, y por lo tanto podrá contarnos un poco lo que supone el desafío de fallar, luego de consensos y de negociaciones y debates, en este premio emblemático. Pues bien, este programa especial está hecho para ustedes y no quiero dilatarlo más, salvo por un hecho, un video cortísimo, cortísimo, de presentación de vida y obra de Rocío Castro para ustedes. Adelante con el video. Rocío Castro Morgado nació en Lima. Licenciada en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también siguió sus estudios de maestría en Literaturas Hispánicas. Ella es magíster en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Chile. Ejerce la docencia universitaria y ha sido directora de la Oficina de Admisión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, también de su centro preuniversitario. Es autora de los libros Húmeda Piel, Fábula del Grial con Castillo, Dragón y Princesa y, por supuesto, El zoo a través del cristal, con el cual ganó en 2007 el oro en el premio COPE de poesía. Cabe agregar que al año siguiente fue finalista en el premio COPE de cuento. Rocío Castro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y la entrevista. Un abrazo en Lima y desde Lima hasta Lima. ¿Cómo estás? Un gusto, Juan Manuel. Muchas gracias por esta invitación. Encantada de estar aquí contigo y con ustedes, en esta casa tan bonita que es Petroperú. Claro que sí, y yo lo primero que debo preguntarte es remontarnos al año 2007. ¿Y qué significó escribir este libro en particular? Y además, ¿qué significó ganar el premio COPE, que además de ser muy codiciado,
es un premio que todos apreciamos y que además hemos celebrado durante décadas. Mira, escribir este libro fue un acto de amor, porque yo había escrito un libro antes, un tanto complicado, y mi sobrina de 7 años no entendía nada. Entonces me dijo, tía, ¿cuándo, por favor, escribirás algo que yo pueda entender? Entonces yo le dije, mira, yo voy a escribir algo para ti definitivamente. Y me tomé mi tiempo para escribirlo, y en todo momento pensaba en ella, pero no pensaba en la niña que era en ese momento. Pensaba en la persona que sería, en la adulta que sería, en el mundo que nos rodea, en cómo nos sentimos, ¿no? En esa sensación de enjaulamiento que tenemos nosotros mismos. Y me pareció que contar eso, ¿no?, a través de la poesía, fue todo un desafío, pero un desafío muy bonito, porque tuve que cuidar mucho las imágenes, porque tuve que acercarme a su sensibilidad, y sin quererlo, ¿no?, dejé aflorar la niña también que había en mí. Y ganar el Copé, no sabes lo que es ganar el Copé, ¿no? Es un sueño largamente acariciado por todos los que escribimos en este país, si no me equivoco. Tiene un prestigio extraordinario, ¿no? Y sabemos muy bien que competir en las grandes lides, ¿no?, porque es así como yo siempre lo he visto, con mucho respeto por ese, digamos, el propulsor de este premio, que fue el señor Cateriano, al que tuve la suerte de conocer en persona, irradia una aureola de encanto, porque no tiene que ver con la parte pecuniaria, ni siquiera tiene que ver con que probablemente alguien te aplauda y diga que qué bonito o que llegaste. No, tiene que ver con que por ese jurado de extraordinaria calidad, de pronto tú sientes que lo que escribiste o que lo que hiciste, ¿no?, tiene, digamos, una llegada, tiene una acogida y tiene también un nivel. Entonces yo sí creo que para mí fue muy bonito, para mí fue emocionante, para mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, ganar el Copé, y no, lo agradezco muchísimo, de no ser por Petro Perú y por este único, creo yo, importante, gran, ¿no?, premio que hay en el país. Hay otros, pero no de esta magnitud y con esta relevancia. Nosotros no tendríamos la oportunidad de soñar, ¿no?, soñar con hacer una obra que realmente, ¿no?, tenga un sentido, una significancia, ¿no? Más allá del placer personal que te da escribir, ¿no? Y que esto, como bien lo sabemos, quienes escribimos, es una suerte de sino, ¿no?, de destino, y hasta por momentos puede ser hasta una enfermedad. Claro. El Zoo a través de Cristal entonces gana el Copé de Oro de Poesía en el 2007, dedicado a Ivana, la niña entonces de quien estábamos hablando. Y lo que quiero anunciarle igual a nuestra audiencia es que mientras vamos conversando, en los enlaces de este diálogo, aparece también el libro para que puedan leerlo en línea y disfrutar de lo que iremos diciendo. A mí me intrigó siempre la decisión del título del libro, porque es el Zoo a través del cristal, y puede haber sido muchas formas de abordar la idea de cristal y de zoológico. ¿Cómo es que al final perfilas este título, que quizá no fue el primero que pensaste, pero que obviamente es el definitivo? Mira, la idea de Zoo siempre estuvo ahí, pero ¿cómo observarlo, ¿no?, sin, digamos, a ver, sin perturbarlo de alguna manera, ¿no? Y eso solamente se puede conseguir a través de un cristal. Y también significa que ese cristal es una suerte de espejo en el que nos estamos mirando, ¿no? Y mirar a través del cristal
al otro es al mismo tiempo capturar tu propio reflejo. Y el reflejo de tu yo interior, de eso más profundo que hay en ti. Yo he sentido siempre eso a través de Cristal como un espejo que me revela, ¿no? Y que me desnuda también. Ajá. Y en este zoo a través del cristal tenemos una serie de poemas que nos van llevando por un itinerario, pero todos estos poemas arrancan con un preludio. Y en este preludio tú nos vas a mostrar un recorrido de sabiduría, de referencia histórica y también de plena ironía. Yo recuerdo, por ejemplo, un pasaje, un párrafo en el cual dice lo siguiente, en prosa, esto no en verso, querida audiencia. A principios del 19, la Sociedad Zoológica de Londres difundió el término zoo y fundó el Regent's Park, que se preciaba de ser científico. Pronto se convirtió en un repertorio de cautivos que deambulaban sin sosiego, golpeándose contra los barrotes de sus jaulas. De antemano, en preludio, no estamos ante la celebración del animal encerrado, sino todo lo contrario. Y ese filón crítico, irónico, ecologista, marca el derrotero del libro. ¿Cómo fue asumir esta postura intencional y voluntaria a la hora de generar, hacer la poesía que nos regalas aquí? Tenía que ser para una niña, tenía que tener un lenguaje muy claro, no podía haber recargadas figuras ni pensamientos, digamos, un tanto complicados, y tenía que transmitirle la idea del encierro, la idea del cautiverio, y también transmitirle que de alguna manera los seres humanos estamos tan cautivos como esos animales. No sé si recuerdas, Juan Manuel, en el poemario hay, digamos, alusión digamos, artistas, ¿no? Sí. Artistas que representan de alguna manera ese lado fiero, salvaje, animal, y que a través de la pantalla del cine, que es otro espejo, que es otro cristal, ¿no? Tú puedes verte a través de ellos y ver lo que detrás del glamour y del estrellato y del éxito no es más que soledad, tristeza, encierro y seguir unas reglas de juego ya fijadas, ¿no? Entonces, esa tristeza también tenía que transmitirla, porque no es solamente que el ser humano ponga en jaula a animales, es que nos ponemos a veces en jaulas nosotros mismos y a veces, voluntariamente, nosotros nos enjaulamos para, digamos, a ver, avivar, entusiasmar o generar el aplauso de nosotros. Entonces, bueno, todo eso era lo que yo quería, no sé si se pudo, pero la intención por lo menos estaba ahí. Yo de antemano recomiendo volver a este poema de libro dedicado a Rita Hayworth, que nos pinta completamente lo que Rocío en este momento nos cuenta, entre otros poemas. Creo que ese es uno de los hits que tiene tu poesía y al cual uno regresa mucho. Querida Rocío, yo recuerdo en tu árbol genealógico inserto en el poemario que hay un momento clave hacia el final de ese poema, donde esta mirada, esta curiosidad que se plantea en los versos, nos lleva al siguiente momento culminante, el grueso tronco común de las especies. Y se dice allí, con curiosidad infantil me busco, y al hallarme, descubro a mis parientes cercanos y a los otros. Una sensación que a mí me abordó al releer el libro es esa preocupación también, no por el yo y la identidad, sino el yo en relación con las demás personas o especies o seres. Hay una preocupación por el otro y sentí que allí había entonces un regalo también en favor de la empatía y la solidaridad desde estos poemas. ¿Puede ser que yo no esté tan despistado o cómo era esa mirada, Rocío? No, o sea, gracias por tu lucidez, por tu claridad, Juan Manuel.
Y no sé, estas preguntas también me ayudan a reflexionar, ¿no? En el tema. No estamos solos, ¿no? Y venimos con una especie de, a ver, marca de carga de identidad. Y una de mis grandes experiencias fue justamente cuando estudiaba en San Marcos, ingresé a ese espacio, ¿no? que se describe en el libro, y de pronto ves pues los fetos en sus distintos estadios, y de pronto notas semejanza con, con animales, ¿no? Y de pronto es posible recuperar ese árbol genealógico del que yo hablo, ¿no? Finalmente llegamos a esta, digamos, catadura, investidura, no sé, pues a esta imagen que tenemos ahora, pero ¿cómo éramos antes, desde el inicio mismo de la concepción? Y además, ¿cómo, ¿no? O la fecundación, ¿no? Y cómo el ser humano va evolucionando finalmente hasta ser lo que es, sin perder de vista, ¿no? Ese álbum familiar, ese árbol genealógico que trae consigo, que lleva y que porta y que no tiene por qué olvidar. Entonces sí, hay empatía, hay cercanía, hay solidaridad, hay un pensar en nosotros, no en mí ni la especie humana solitaria, ¿no? En este inmenso planeta. Y en ese contexto, entonces, Rocío, cuando uno va recorriendo este zoo a través del cristal y uno ya dejó el preludio, tuvo un momento de anagnórisis frente al árbol genealógico y ya se adentra en ese álbum de familia, que, ojo, querida audiencia, si recuerden el título de Watanabe, hay una tradición poética que siempre está dialogando en el Perú, releyéndose, y luego entonces tenemos aquí una distribución del poemario en 6 partes que nos lleva a acercarnos a las aves, nos lleva a acercarnos a los reptiles, pero hay una elección fascinante de títulos en algunos casos. Yo recuerdo qué alegría, qué contentamiento me dio leer esa 5ª parte que es del arte de roer, donde está el ratón, la ardilla, la luna es una morada. Ha sido, creo yo también, un delicado divertimento para ti la escritura, ese goce y el hallazgo poético. Si bien hay momentos de crítica muy dura, también hay una transmisión de una alegría que a mí me encandiló en la relectura, Rocío. ¿Es posible que también hubiera esa sensación tan gratificante al escribir? Fue un placer escribir el libro, ¿no? Un placer inmenso. Tuve que ser como Ivana nuevamente. Ajá. Tuve que tener nuevamente 7 años, ¿no? Tuve que recordar cómo miraba el mundo entonces. Tuve que recordar lo que me sorprendía del mundo y las personas que estuvieron cerca de mí guiándome y orientándome de la misma manera que yo tendría que ser o tenía que ser con ella, ¿no? Yo tenía que hablarle también de este mundo y decirle también lo amable y lo maravilloso que era. Entonces, esos animales que aparecen son animales que de alguna manera estuvieron cerca de mí, que me tocaron en alguna circunstancia de mi existencia y con los que establecí una suerte de diálogo, ¿no? Un encuentro, ¿no? Yo recuerdo siempre esta paloma que anida cada septiembre y que me recuerda efectivamente que está ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que recuperar esto que nos hace humanos es el don de la poesía, ¿no? La ternura, la infancia, ¿no? Y también ese hecho de sentirnos por un momento más allá y al mismo tiempo más cerca de todo. Querida Rocío, yo no te he preguntado esto antes de comenzar esta conversación, y yo no sé si tienes el libro contigo a mano. Sí, claro, aquí está. Y tú serías tan amable de leernos algunos versos, los que tú consideres, los que a ti te provoque,
porque la audiencia y yo estaríamos doblemente agradecidos. Encantada. Mira, tú ya has recordado la parte inicial del libro y yo quisiera mencionar la parte final, ¿no? Oh, muy bien. La parte final, ¿ya? Quisiera una pequeña mención antes a Dian Fossey, ¿no? La extraordinaria antropóloga, ¿no? Que trabajó mucho tiempo con los gorilas de montaña y a la que le dedico, digamos, unas líneas. Y hay un poema pequeño que le dedico a ella, que se dice A través del cristal. Ajá. ¿No? Traspasa la bruma y escucha solo el rumor de tu sangre, tu corazón pausado, que te dice que eres como esa criatura que te reconoce y te extiende la mano. Y este último que te decía, que tiene que ver con mi sobrina y con la imagen también del cristal y que se llama El Acuario. Precioso. Y si lo puedes leer completo, mejor todavía. Gracias. Que de inicio a fin cobra un todo sentido. Aparte nos ilumina la lectura de todo el poemario. Muchas gracias, don Manuel. A ti. Encantada. El Acuario. Cuando eras más pequeña, te sentías libre para dibujar. Con carboncillo, lápices de colores, acuarelas y plumones, recreabas cada forma que veías. En la escuela, la maestra te exigió la perfección del retrato. Entonces, te tornaste insegura y calcabas imágenes. Una mañana te sorprendí observando maravillada un pez. A través del vidrio, seguías con un dedo cada línea, cada rasgo. Luego, tu mano comenzó a danzar sobre la hoja en blanco. Buscabas en una caja de colores tonos para las escamas brillantes, quejándote de su opacidad. Cuando me mostraste el dibujo con una sonrisa, no es como el otro, dijiste, pero me ayudará a recordar. Gracias. Es una belleza. Oye, Rocío, gracias, Juan Manuel. Además de agradecerte la generosidad de las dos lecturas, a mí me intrigó mucho algo para el desafío de editar poesía, para el propio ejercicio del arte poético. Y es que cuando uno lee Ceremonia de Cortejo, por ejemplo, uno de los poemas de este libro, poema extenso y fascinante, hay incluso una apuesta sobre el texto en la página. Tenemos a un lado los versos, a otro lado referencias cinematográficas, volvemos ahorita a Hayward, pero a la vez hay citas donde tenemos también la visión de ella y la manera en cómo era percibida y cómo esto en conflicto con la persona concreta y el personaje del cine. Mi pregunta es, la poesía como ejercicio, en tu caso, es una experiencia de plena libertad creativa donde caben varias forma de manifestarse lo literario. Y eso, creo yo, reivindica también el hecho de que estamos escribiendo en función de lo que nosotros deseamos, anhelamos, sin cortapisas ni tabúes, esto no se pone, esto no va, así no debería ser. Me parece importante el libro, y a eso quería preguntar, también como muestra de un acto de libertad creativo. Estamos bien en ello, es importante reivindicar siempre que tenemos derecho a escribir del modo en que necesitamos hacerlo para poder develar lo que el mundo interior nos obliga a plasmar en una página? Totalmente de acuerdo, Juan Manuel, total, completa, absolutamente de acuerdo. O sea, yo nunca, antes de escribir, me he puesto ni parámetros, ni cortapisas, ni medidas, ni condiciones de ningún tipo, porque si no, entonces no tiene sentido. Nunca bueno, quizás esta condición que te digo, la única que me he puesto,
fue que Ivana me pudiera entender, porque era para ella, ¿no? Pero además de eso, jamás. Y yo venía de escribir un libro muy experimental, que es Fábula del Grial con Castillo, Dragón y Princesa, en la que jugué con el lenguaje y ejercí total, completa y absolutamente mi libertad. Y mira, a raíz de tu pregunta, caigo en cuenta que de que siempre lo he hecho. De que yo creo que la creación literaria, ¿no?, es el reino de la libertad total. Esto que tenemos dentro y que pugna por salir, nosotros decidimos cuál sería la mejor forma quizás, eso es lo único en lo que tendríamos que pensar, en que llegue mejor, Y yo creo que esa es un poco la definición del arte, y el arte está ahí está el arte. Tienes que hacer que llegue, que conmueva, que toque al otro, pero no te pongas ninguna cortapisa, no te pongas condiciones y simplemente déjalo ser. Qué hermoso, Rocío. Ya aquí con eso cerramos porque no hay más que agregar, y solamente agregar, sí, mi gratitud contigo, que los días son complejos y ajetreados, pero aquí estás, hemos conversado, y lo bueno es que nos hemos conocido o reconocido, que nos teníamos un pendiente de vista, ojo a ojo, pantalla a pantalla. Yo solo abrazarte y agradecerte, poeta. Un abrazo inmenso, Juan Manuel. Muchas gracias. Ha sido encantador conversar contigo. Gracias también a toda la familia de Petro Perú. Muchas gracias por ese maravilloso premio que tienen y sigan adelante, ¿no? Gracias, todos soñamos con él. Hasta pronto. Gracias. Y continuamos con el programa. Les habíamos dicho que estamos en vivo, por supuesto, pero la entrevista con Rocío Castro se grabó ayer. Tuve una emergencia dental, terminé corriendo a un consultorio y la grabamos en una empresa automotriz, que es La Baña. Así que ha sido muy extraño el día de ayer, pero no faltó la entrevista clave a Rocío Castro. Y hoy tenemos una invitada entrañable, Caimán Rivas de la Vega, que yo aplaudo. Muchas gracias, Juan Manuel. Está aquí Rivas de la Vega por varias razones. Primero, porque era importante hacer un programa presencial, ya que tenemos la sala Javier Pérez de Cuellar, y hacer alguien que estaba vinculada en 3 planos con este programa que hacemos. May Rivas de la Vega ha sido jurado del Premio Copé de Poesía, punto 1, es editora, y entre su campo editorial también está la edición de poesía, lo cual supone una reflexión muy particular, y es evidentemente poeta. Así que todo esto se suma a que yo lea la hoja de vida, porque hay menciones específicas que yo no quiero dejar pasar. May Rivas de la Vega nació en Arequipa, es editora, gestora cultural, poeta de la generación del 80 y terapeuta holística. Tiene publicado 2 poemarios, Con ojos propios y Si Dios fuera mujer. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También literatura en esa linda casa de estudios. Estuvo encargada de la coordinación del Fondo Editorial del Instituto Nacional de Cultura. Tuvo a su cargo el área de literatura, género y publicaciones del Centro Cultural de España, además de la coordinación del área de literatura infantil y juvenil, LIG, en Ediciones SM en el Perú, así como también la del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Actualmente está preparando su 3er poemario, del cual tal vez nos permita saber algo. May, qué hermoso reencontrarnos. Pues sí, de verdad que sí, después de tanto tiempo, de esta pandemia, es lindo realmente reencontrarnos, sobre todo porque, como tú dijiste, nos conocemos hace muchísimo tiempo y hay una linda amistad, así es. May, dado que este programa es Conversaciones de Oro, poesía, ser jurado del Premio Copé es también una forma distinguida de ejercer una mirada sobre la poesía contemporánea. Te tocó el turno en alguna ocasión. Y entonces,
¿cómo fue esa experiencia? Porque siempre hablamos del copé con los ganadores, pero no siempre hablamos con alguien que ha podido mirar los originales, inéditos y con seudónimo. Efectivamente, mira, Chisméanos. te chismeo con muchísimo gusto. Yo fui jurado en el año 2005 y, obvio, representando al Instituto Nacional de Cultura, que era en ese entonces el que laboraba en ese lugar. Comentando con algunas personas, realmente fui una de las pocas mujeres que pudo ser jurado del copé de poesía. No sé en los otros géneros, pero por lo menos en el de poesía, muy poquitas hemos sido jurado. Y definitivamente tampoco fue fácil. Tampoco fue fácil respecto de los poemarios que llegaban de todo el país y también de fuera. Fue toda una experiencia. En principio porque, ¿cómo te explico? Yo pedí que esos poemarios me los lleven a mi oficina ahí en el INC y estaba casi, ¿cómo te puedo explicar? Cubierta la ventana de toda la cantidad de poemarios que era una enorme cantidad. Sí. El acercarme a cada uno de esos anillados fue con mucho respeto, porque o sea, la gente tiene que mandar una cantidad determinada de anillados, tiene que cumplir determinadas pautas que significa tiempo, dinero, sobre todo sueños. Sueños, y unos anhelos inmensos. Lo contaba Rocío Castro en entrevistas un rato. Entonces, ¿cómo te puedes acercar a los sueños de alguien que ni siquiera conoces? Pues con respeto. ¿Y cuál es ese respeto? Léete todo. Así que me tuve que leer toditos, esos poemarios que enviaban, y de cabo a rabo. Claro. Y yo pedí, ¿no?, un par de horas en la oficina para leer de manera permanente todo eso, ir calificando, y de ahí me llevaba a mi casa. Si no, no había forma de poder terminar de leer todo lo que había llegado. Fue de verdad una experiencia riquísima. Y luego de la lectura, ¿cómo es la experiencia de la deliberación? Porque claro, todos sabemos que hay las cartillas y demás, pero la deliberación, ese grupo humano de jurado calificador que tiene que encontrar un hallazgo. No fue fácil, como te comenté hace un ratito, porque el hecho, a ver, de todas maneras el género te da una mirada, así de simple. Entonces, el hecho de ser mujer te va a dar una mirada muy distinta a la de un varón. Y no solamente para la cotidianeidad, sino para la literatura de manera concreta, como estamos ahorita hablando. Y yo tenía pues mis ganadores. En el momento que teníamos que confrontar esos ganadores y sustentar por qué tú pensabas que X tenía que quedar en primero, segundo y tercer puesto, etcétera, pues ahí había, digamos, como que pelearse. Y sí recuerdo que todas las personas que conformaron el jurado, o sea, realmente lindas personas, queridos amigos, en ese momento simplemente yo tenía que defender a los que yo consideraba que eran, digamos, los mejores, ¿no? Y sí me tuve que pelear con Pablito Guevara, recuerdo, sustentando por qué pensaba que el que obtuvo el segundo lugar no podía bajar a un tercer lugar, y si es que se podía, pues tenía las condiciones necesarias para tener un primer lugar. Quien me apoyó mucho, recuerdo, fue don Pedro Cateriano, un ser precioso. Realmente yo tuve ahí el placer de conocerlo y quedé encantada, obviamente, con él. May, haciendo este recuento, una cosa que quiero contar a la audiencia es que me hacía mucha ilusión en esta conversación en persona con May y en esta grabación con la querida Rocío Castro, tener el ejemplar físico del libro con el cual ella gana el premio Copé, y está agotado, no quedan ejemplares. Y entonces hemos tenido que hablar con May un poco recordando la poesía de Rocío, pero sin el libro físico. Qué buena poeta que es Rocío, ¿verdad? Muy buena, de verdad. Para tener un Copé de Oro y inclusive, qué sé yo, o sea, pelear contra esas otras miradas, ese otro tipo de miradas, de verdad tiene una poesía muy contundente, Rocío. Es contundente, es verdad. Contundente, y
una riqueza, que te digo, de mirada. Humana, además. Mucho, mucho, mucho. Entonces, definitivamente ese premio... Cuando la audiencia seguramente ha estado leyendo el poemario de Rocío Castro en los comentarios de esta transmisión, y lo que va a pasar con el poemario es que hay un manejo incluso de los versos en la página. Es que la publicación y la edición de poesía es muy particular. Tú tienes amplia experiencia como editora y también de publicación de poesía. ¿Cuáles son esos desafíos para publicar, pues, para hacerlo bien, para no arruinar el trabajo de un poeta? Yo creo que en general, o sea, no solamente la edición de poesía, sino en general, cuando te enfrentas a un texto, sobre todo que tiene que ver con la creatividad, me refiero a lo que es narrativa, novela, poesía, tienes que acercarte con mucha delicadeza, definitivamente, porque es arte, así de simple, y el artista pone el alma en lo que está justamente expresando. Entonces, sí, efectivamente, hay normas, hay pautas y todo lo demás, todo eso, digamos, llevas contigo cuando te estás acercando a ese texto, pero con relación a la poesía, muchas veces, básicamente tienes que sentir, o sea, no puedes, la cuestión de la puntuación, por ejemplo. Por ejemplo, ya. Puedes pasártela por encima. ¿Por qué? Porque el poeta considera que en ese momento es pertinente obviar todo tipo de puntuación, o el usar, por ejemplo, determinados tipos de fuente en algunas palabras y otro tipo de fuente. Fuente me refiero a... Tamaño de letra, perdón, tipo de letra, ¿no? Tipo de, ¿no? Porque eso tiene un significado para el poeta. O sea, el poeta o la poeta te están diciendo algo con ese tipo de signos, símbolos, etc. Entonces, el acercarte justamente a eso, no lo tienes que hacer de manera así a rajatabla, como dice pues, la Real Academia de la Lengua, sino con ciertas pautas, pero poniendo otra cosa justamente con mayor relieve, ¿no? Entonces, ahí es donde radica, yo creo que es una de las ediciones más difíciles el editar poesía. Sin duda. Pero vale la pena. Yo recuerdo una anécdota que me la contaba Pepe Watanabe. José Watanabe publica uno de sus libros, Cosas del Cuerpo, y el último verso de La Ranita, Pepe Watanabe quería que no tuviera el puntaje, el mismo tamaño de letra que el poema completo. Ajá. Que si todo el poemario estaba en puntaje 11, el último verso tuviera un puntaje 9 u 8, para que hubiera el efecto de susurro con el último verso. Y no lo entendió el editor. Y entonces se ha restituido ese pedido en las ediciones posteriores. Pero hablando de ediciones, May, yo este año, en abril, en Barcelona, el diario El Economista me pidió hacer un estudio sobre cómo afectó la pandemia al medio editorial en España, específicamente. Okay. Y el estudio me reveló a mí algo, luego de contrastar información, cotejar, que solo había habido un golpe del 5% de expectativas de ventas y de músculo del sector por la pandemia. Pero lo sé porque he ido hablando con colegas, editores, libreros, que en el Perú la cosa ha sido mucho más compleja. ¿Podríamos compartirnos cómo has sentido, cómo percibes tú que has sentido el sector editorial? Pues de verdad que fue un golpe terrible, terrible porque, a ver, en pandemia, si sacas o no sacas un libro, no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que no te vas a morir, pero si, digamos, no hay alimentos, no hay medicinas, la cosa se torna un poco más compleja. Sin embargo, para los que nos encontramos en el sector editorial, sí es muy significativo. Han habido muchos sellos editoriales peruanos que han cerrado, librerías también que han cerrado, y muchos trabajadores que pertenecemos al sector editorial, como los correctores de estilo, los editores, los diagramadores, ilustradores, etcétera, y las imprentas también, por supuesto, que de verdad la hemos visto terrible, realmente terrible. Entonces, es uno de los sectores que más ha sufrido acá. No te podría dar porcentajes, claro, pero hay una sensación clarísima, ¿no? Definitivamente. Y es más, es lo que hemos estado siempre conversando con diferentes personas que pertenecemos a ese sector, donde pues, han tenido
han tenido que cerrar. Y, por ejemplo, respecto del sector de lo que son las imprentas, ¿no? El papel comenzó a encarecerse de una manera increíble y también no podían, digamos, llegar las... No había papel, hubo un tiempo que no había papel para imprimir libros. ¿Sí? Y todavía inclusive, digamos, como que la imprenta debe de tener casi el 90% de seguridad que va a imprimir X libro para poder traer papel. Todavía estamos en problemas, mira. Sí. Ustedes, querida audiencia, ya estamos llegando a nuestro fin de este programa especial. No sin antes una pregunta extra, May, pedirle a Aldo Durán o Xenia que me traigan el teléfono y yo leer los comentarios en un rato con ustedes. Pero para llegar a todo ello, quiero que noten que sonaban campanas. A mí, que no vengo a Lima desde hace 2 años, no saben lo conmovedor que es escuchar campanas frente a gente amiga que está en esta sala, Javier Pérez de Cuellar. Yo conozco a May muchos años y lo que sé es que May ha publicado 2 poemarios y un tercero que está por venir, porque May no publica, May escribe poesía. Sí. Y ese escribir no es lo mismo que publicar. Y es una reflexión que a mí me gustaría que compartamos y que puede ser la última para darnos luego el abrazo de salida. ¿Qué significa escribir? ¿Qué significa publicar? ¿Y cómo opera en ti como poeta? Mira, el hecho de ser poeta o escribir poesía prácticamente es mi tabla de salvación. Es, como te explico, es el elemento que me ayuda a controlar mis demonios y que fue, digamos, el elemento que me ayudó desde siempre justamente a eso. No exorcizarlo, porque igualito van a seguir viviendo en mí. Luz y sombra siempre están juntos porque uno no existe sin el otro, sino simplemente a controlarlos y a poder seguir existiendo. Claro. Entonces sí, sigo escribiendo, estoy justamente formando un tercer poemario. No soy de las personas que todos los años tiene que sacar algo, no, soy un poco más, digamos, en ese aspecto más de introspección, pero sí, sigo escribiendo, pero lo que más me gusta obviamente siempre es editar. Muy bien. Estaremos atentos a ello. Te cuento algo, que la audiencia ha estado siguiendo la conversación y tenemos a Doris Monomisato, que te manda saludos y manda saludos a Rocío Castro, una de las mejores poetas del Perú. Sí. Tenemos a Manuel Augusto Mena, que dice felicitaciones Petroperú, al equipo que está aquí mirándonos, que me acaban de pasar el celular, trajeron el agua y garantizaron esta transmisión como siempre. Violeta González, gracias por esa lectura, le dice a Rocío, mi madre que me manda saludos, mi madre, ahí dice Juan Manuel, Rocío Castro y May. Así que nada, es un programa especial para ustedes, porque son una persona especial. Hemos tenido a una ganadora del Copé, lo cual lo hace típico, porque estamos recordando que cada vez son más las mujeres premiadas, aunque las mujeres siempre han escrito y siempre están publicando, y ahora toca leerlas y honrar el trabajo que hacen de ese modo. Yo no puedo agregar mucho más, salvo decirles que este quizás sea el último programa que hacemos en Lima y continuaremos en Barcelona, quizá en Madrid, quizá en Múnich, veremos hacia dónde nos llevan los vientos. Aquí estuvo para ustedes, ya saben, Juan Manuel Chávez, desde Lima, en Ucayali, mirando las casonas y escuchando campanas, lleno y acompañado de oro. Muchas gracias. Gracias.